Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta clase número 2 del curso de nivelación. Vamos a trabajar en esta oportunidad con algunas preguntas, las preguntas más frecuentes que vamos a tener, que nos van a hacer y que nos vamos a ir haciendo en este curso. La primera de las preguntas que generalmente nos hacemos, es la pregunta de ¿qué es un entorno de escritorio? ¿Qué es lo que hace un entorno de escritorio? Ustedes están viendo acá o lo han visto o lo van a ver generalmente en los sistemas operativos que están orientados al sistema gráfico. Se van a dar cuenta que todos trabajan con un entorno de escritorio. El entorno de escritorio generalmente tiene varias partes. Dentro de nuestro sistema operativo hay varios también que podemos utilizar, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a aprender el sistema operativo y que arranque en un sistema de ventanas, ¿no? Que nos ofrezca algo para poder comunicarnos con las cosas que queremos hacer, con las aplicaciones, con el correo electrónico, con el chat, con todo lo que vamos a tener para trabajar, ¿sí? En nuestra jerga linuxera, digamos, esto lo conocemos como entorno de escritorio, o también entorno gráfico, o también X. Este entorno de escritorio nos ofrece algo fácil y rápido para comunicarnos con el sistema operativo, ¿sí? Fácil y rápido para conectarnos con el sistema operativo. Y hay distintos entornos de escritorio y son muy lindos y cada uno de ellos tiene una particularidad que ahora iremos descubriendo, que son las siguientes, ¿sí? Hay entornos que los podemos clasificar de acuerdo a la cantidad de recursos que consumen en el sistema operativo. Por ejemplo, XFCE y el último que pusimos acá, que es LXD, son dos entornos de escritorio que tienen y necesitan pocos recursos. Son entornos de escritorio que ustedes van a poder ir viendo a medida que vayan trabajando. Ahora les voy a poner la página oficial para que la vean. Ahí tienen imágenes también en la página oficial de cada uno de los entornos. Voy a ocultar esta partecita. Bien, ahí tienen la página de uno de los entornos de escritorio que se llama XFCE, ¿sí? Ahí tienen algunos screenshots que van a ir pasando, que es cómo se ve el entorno de escritorio, que se llama XFCE, perdón. Este entorno de escritorio, repito, es muy liviano, sirve para configurar bien. Normalmente lo instalamos cuando tenemos máquinas con pocos recursos. Si uno es fanático de ahorrar cosas para hacer las cosas rápido, este es uno de los entornos de escritorio que van a poder elegir cuando instalan el sistema operativo. Uno de ellos. El segundo que vamos a ver se llama Genome. Este entorno de escritorio, ¿sí? Este entorno de escritorio es bastante más lindo de ver. Es bastante más lindo de ver. Tiene mucha funcionalidad. Tiene como si fuera una barra al costado donde presenta las aplicaciones. Y dentro de estas aplicaciones, cuando uno se para sobre alguno de los iconos, va a ver los programas que tiene disponibles en formas de este tipo de iconos así muy, muy vistosos y muy lindos. Está muy orientado a la parte visual, ¿sí? Está muy orientado a que lo visual sea lo más lindo, lo más usable posible. Tiene muchos atajos de teclado, se maneja mucho con Alt-Tab y demás. Esto hay que acostumbrarse, ¿sí? Hay que acostumbrarse a trabajar de esta manera. Yo particularmente no me acostumbro mucho a esta forma, soy más viejo, digamos, entonces trato de buscar aplicaciones que tengan que ver con la forma en la cual yo aprendí a manejar una computadora, pero esta es una alternativa, se puede instalar
viene en los distintos sistemas operativos para seleccionarlo cuando lo instalan, ¿sí? Genome. El tercero es KDE. El KDE es este entorno de escritorio, ¿sí? También muy vistoso y muy lindo. Yo les pongo los links para que ustedes lo vayan viendo. Tiene un montón de screenshots. Es muy lindo de ver, ¿sí? Es muy lindo de ver. Está orientado también a la parte visual, ¿eh? Está orientado a la parte visual. No es de los que consumen pocos recursos, ¿sí? Generalmente tanto Genome como KDE son entornos de escritorio que requieren bastante memoria, bastante procesador para trabajar, pero lo que tienen de lindo, lo que tienen de bueno es que son lindos, son vistosos, son usables. Cada uno elige, esto es bastante, es libre de hecho, ¿no? Cada uno elige cuál es el escritorio que va a trabajar, ¿sí? Después, cuando veamos la instalación del sistema, van a ver que podemos elegir entre distintos escritorios para trabajar. Y el último, el anteúltimo que les quiero mostrar, se llama el XD, es otro escritorio, también muy lindo para trabajar, sencillo, fácil. Digo que tiene mucha usabilidad el sistema de LXD. Además de tener mucha usabilidad, a ver si tengo algunos screenshots acá para ver. Además de tener mucha usabilidad, funciona bien con equipos que tengan pocos recursos. Funciona bien, es como minimalista. Anda muy bien en equipos que tienen pocos recursos, ¿sí? Y el otro entorno de escritorio que a mí me gusta mucho, a ver si está en mate.org, es un entorno de escritorio que se llama Mate, que viene desde entorno de escritorio Mate, es el que estoy usando en este momento. Sí, es un escritorio muy parecido, ¿sí? Muy parecido a la primera versión de Genome, donde tenemos las aplicaciones arriba, y todo lo demás se va corriendo en forma de ventanas. Yo uso este entorno de escritorio, pero porque es el que a mí más me gusta, el que me es más fácil de trabajar. Pero repito, cada uno de ustedes puede elegir un entorno de escritorio distinto. La idea en Linux es siempre poder elegir el entorno de escritorio que más nos gusta y poder trabajarlo de la mejor manera posible, ¿sí? Es de usabilidad, no es que uno tiene que elegir uno, otro u otro. Tienen todas las posibilidades. En la parte de instalación, ya lo vamos a ver, van a ver que van a poder elegir uno u otro entorno de escritorio para comunicarse con el sistema operativo. Les damos las alternativas para que los puedan usar. Una pregunta que ustedes se pueden hacer también, que es interesante, es: ¿puedo instalar más de un entorno de escritorio en mi máquina? Sí, puedes instalar más de un entorno de escritorio en tu máquina. ¿Sí? Puedes instalar cualquiera de estos y todos estos si tenés recursos suficientes, o sea, espacio en el disco. Y a un usuario hacerle usar un entorno de escritorio, a otro, y así sucesivamente. O sea, podés tener todos instalados dentro de tu máquina y cada usuario puede elegir el entorno de escritorio que más se adapte a lo que él está acostumbrado. O sea, esto depende de nuevo de la persona que lo trabaje, de la persona que trabaje el entorno. Acá les muestro algunos capturas de pantalla que tiene el mismo sitio. El mismo sitio con el que de Mate, que es el que yo estoy usando en este momento, tiene algunas capturas de pantalla interesantes. ¿Sí? Permite configurar idioma, zona horaria, con un lindo menú. O sea, es lindo, es usable, consume recursos, ¿sí? No es liviano, pero es un entorno de escritorio que para mi gusto se adapta bien a mis necesidades. Pero esto, por eso les digo, no quiere decir que ustedes después elijan otro.
elijan uno o elijan otro. La idea es que se puedan conectar rápidamente con el sistema operativo y que puedan hacer cosas. El entorno de escritorio, ¿sí? El entorno de escritorio se basa, les voy a mostrar algunos para pasarlos nada más, para pasarles algunos entornos de escritorio para que vean. El entorno de escritorio, como les decía, se basa en un gestor de ventanas, que es esto que ustedes tienen acá, que es independiente del escritorio. Uno puede elegir un entorno de escritorio XFCE y después puede elegir además el manejador de ventanas, que es la siguiente diapositiva que tengo para mostrarles. ¿Sí? Un entorno de ventanas o un gestor de ventanas tiene que ver con la posibilidad de correr aplicaciones sobre esas ventanas. ¿Se pueden correr aplicaciones sobre sistemas operativos que no tienen ventanas? Sí. Lo que pasa que si no tuviéramos las ventanas podríamos correr aplicaciones de a una. Si no tuviéramos un gestor de ventanas, podríamos hacerle clic a un icono y solamente levantar una aplicación y usar esa aplicación hasta que la cerremos. ¿Por qué? Porque sería como un entorno monotarea. En cambio, cuando nosotros tenemos un gestor de ventanas sobre o debajo del entorno gráfico, cada aplicación que corre sobre un gestor de ventanas distinto. O una ventana distinta dentro del mismo gestor, quiero decir, ¿no? De nuevo, tenemos muchos gestores de ventanas que son también muy livianitos para que puedan trabajar con máquinas que requieren pocos recursos. Podrían instalar solamente un gestor de ventanas y luego sobre ese gestor de ventanas instalar el entorno gráfico y usar el gestor de ventanas de este otro. Eso se puede hacer y funciona. Tienen de los más variados también gestores de ventanas. Vamos a ver algunos. ¿Sí? El OpenBox. ¿Sí? El OpenBox tiene unas ventanas que son usadas por algunos entornos de escritorio como KDE o Genome. ¿Sí? Estamos hablando de ventanas, no de gestores de aplicaciones como los entornos gráficos completos. El Fluxbox es muy livianito, es muy livianito. El Fluxbox funciona de esta manera, si les pongo la imagen para que lo vean. Es muy liviano, muy liviano. La gente lo va tuneando. Los que son fanáticos de estos gestores de ventana generalmente ponen screenshots y demás. Fíjense que no tienen prácticamente cosas en el escritorio ni nada, ¿no? Fíjense que las ventanas son muy minimalistas. Acá lo tienen como vista. De nuevo, hay que acostumbrarse. Generalmente estos entornos de ventanas se usan con el botón derecho del mouse. Y con el botón derecho del mouse levantan un menú y sobre ese menú pueden elegir la aplicación que quieren correr. Repito, son muy livianos, son muy livianos, son muy vistosos, pero hay que configurarlos prácticamente desde cero. Sirven mucho para ir aprendiendo. Yo les voy a mostrar todos también acá en estas ventanas para que lo vayan viendo. El Enlightenment, uno que es también muy minimalista, entorno de ventanas. A ver si tengo algo para mostrarles como imagen. ¿Sí? Fíjense, son muy minimalistas. Este tiene simplemente un Docker y sobre el Docker corren ventanas minimalistas y sobre esas ventanas minimalistas las aplicaciones. Esto es muy liviano para correr. Repito, después lo pueden instalar y probar, tanto los entornos gráficos como los manejadores de ventana. Y el último, el IceWM, también un entorno de ventanas minimalista. Funciona de maravilla con máquinas que tienen pocos recursos. Lindo para trabajar. Repito, hay que acostumbrarse. ¿Por qué digo hay que acostumbrarse? Porque a veces las ventanas y los iconos y demás tienen este formato. Y a algunos les resulta chocante para la vista, quiere ver cosas vistosas.
como alguien me decía hace un tiempo bastante largo, el hombre es un ser gráfico, por lo tanto tiene que tener cosas lindas para ver. Y en esto basaba toda su apreciación sobre cómo tenían que ser los sistemas operativos, o sea que tenían que ser, además de funcionales, vistosos. Entonces, podemos elegir trabajar con un gestor de ventanas muy livianito o con un entorno gráfico completo que incluye un gestor de ventanas, como los primeros que vimos. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo y van a ver que una de las preguntas que se nos va a plantear es ¿qué entorno de gráfico instalo cuando instalemos el sistema operativo? Entonces, las dos primeras preguntas fueron: ¿qué es un entorno gráfico? Algo que me permite conectarme con la computadora, hacer las cosas más fáciles o más amigables para comunicarse entre el usuario y el sistema operativo. La segunda pregunta es: ¿qué entornos gráficos teníamos para trabajar? ¿Sí? Y vimos que teníamos XFCE, Genome, KDE o LXDE o Mate, que lo agregué, que no está acá, pero lo agregué. Y después vimos que teníamos gestores de ventana. Generalmente los gestores de ventana son mucho más livianos que los entornos gráficos completos. Simplemente tienen un fondo que lo vamos completando. Hay uno que es el más chiquito de todos, que no se los mostré, que se llama Blackbox. El Blackbox es un entorno muy chiquitito que permite, se maneja todo con botón derecho del mouse. Acá tienen algunas imágenes por ahí para ver. Se maneja todo con botón derecho del mouse. Es muy raro para trabajar, es muy liviano. Este es el que más he usado en algún momento. Cuando ustedes lo instalan parece que no tienen nada, que es un entorno, se ve como una pantalla amarilla, verde o roja de lo que pongan ustedes y no tiene nada. Tienen que presionar el botón derecho del mouse sobre el escritorio y van a ver aplicaciones ahí que se van a levantar. Es muy liviano, se usa para máquinas obviamente que tengan pocos recursos. En servidores también se puede usar, en servidores que no necesitamos instalar un completo entorno gráfico, pero por ahí necesitamos correr alguna aplicación, por ejemplo alguna aplicación para conectarnos a un NAS o lo que sea. Entonces podemos usar este entorno de ventanas que se llama Blackbox. Es uno de los primeros que se escribió, supongo, porque es uno de los más livianos y sobre este se basaron muchos de los entornos gráficos posteriores. Entonces, además de este, le mostré uno más que se llama Blackbox. IWM, por ejemplo, y Fluxbox se basaron en este que les mostré que se llama Blackbox. Sigo. Siguiente pregunta que nos podemos hacer y que nos van a hacer. GNU Linux, ¿te parece a vos que es mejor que el sistema de ventanas? Yo no diría que podríamos hacer un juicio tan así de valor de decir es mejor o peor, porque esto ofende a mucha gente, digamos, ¿sí? Esto hace que mucha gente se sienta incómoda cuando uno le dice lo mío es mejor. Uno puede, y les digo por experiencia, que no encaren la vida linuxera desde ese lugar, ¿sí? Para mí Linux es mejor que Windows, listo, ya está. Y lo dicen así a una persona que toda la vida usó Windows y esta persona se cierra y nunca más los escucha, ¿sí? Ustedes, si quieren seguir mi consejo, podrían decir que a mí me parece que Linux es más estable. A mí me parece, ¿no? Es como personal. ¿Por qué digo esto? Porque si la encaran de esta manera, si encaran de esta manera su vida linuxera, si Linux es mejor, si mi sistema operativo, el que estoy usando, es mejor que el de otro, la otra persona se siente atacado y no entiende, digamos, ¿sí? Y no quiere escuchar
que su sistema operativo no es bueno, porque está acostumbrado a usar ese sistema operativo. Entonces yo les diría que ustedes, en vez de empezar a pensar o decirle a la gente que el sistema operativo que ustedes usan es mejor que el otro, lo encaren diciendo: mirá, para mí el sistema operativo Linux es más estable, ¿sí? Es más estable, nada más que eso, ¿sí? Podemos hablar después respecto de por qué es más estable o es menos estable que el otro. Sí, podemos hablar de eso. ¿Por qué digo esto? Porque Linux trabaja de una manera muy eficiente, ¿sí? Linux trabaja de manera muy eficiente, y ahora les voy a explicar por qué. Porque utiliza Linux para trabajar la estructura de un árbol. Un gran árbol de directorios activos empieza en punto, el dominio punto, de ahí los .com, los .edu, los lo que sea, ¿sí? Entonces, Internet se basa en un árbol. Así, el sistema operativo Linux basa su estructura en un árbol de procesamiento. Ahora les voy a mostrar una terminal y lo van a entender. ¿Por qué digo esto? Que basa su estructura en una estructura de árbol. Porque los procesos que corren en el sistema operativo Linux tienen un hilo independiente cada uno. Todos arrancan en un proceso de inicio. Y luego, desde ese proceso de inicio, van lanzando procesos. A ver, les voy a mostrar una terminal, que es la primera vez que por ahí lo van a ver. Voy a levantar una terminal y se los voy a mostrar también. Esto es una terminal de Linux, ¿sí? Esta es una terminal de Linux. Lo que les quiero mostrar es en qué se basa o en qué nos basamos para decir que Linux es más estable. En esto que es fundamental. En esto que es fundamental. Cada proceso en Linux, ¿sí? Cada proceso en Linux corre en forma de árbol. Un árbol empieza en el inicio. Y cada proceso, ¿sí? Cada proceso tiene una rama independiente. Ustedes lo pueden ir viendo acá, de esta manera. ¿Ven? O sea, tienen un proceso padre, digamos este, no importa ahora cuál es. Y de ese proceso padre se lanzan un montón de procesos. Ven que son más o menos procesos que se van corriendo dentro del sistema operativo. Ustedes lo están viendo de esta manera, ¿sí? ¿Qué pasa? Si un proceso, si una rama del árbol, supónganse esta, no importa cuál, se cae, se rompe, no anda, el árbol no afecta al resto del árbol. ¿Se dan cuenta? Porque es independiente. Si esta rama se cae por ahí, es problemática porque tiene muchos procesos asociados. Pero si una ramita como esta se cae, que es un solo proceso, no afecta a la otra parte del árbol. Es como que se rompió una rama, pero el árbol no se cayó. Entonces, el sistema operativo a cada uno de estos procesos que corren en forma de árbol les va otorgando recursos. Entonces, nosotros podríamos, miren, y acá, en esta ramita, ¿sí? No se ve completa. Ay. En esta ramita que estoy viendo acá, se ve dónde estoy yo parado. En este momento estoy parado en esta rama, mostrándoles esta parte. Si esta rama se cayera, ustedes pueden ver que el resto de ramas que hay en el sistema no se cae. Si este usuario termina el Chromium, que es el navegador que está usando, o sea, yo termino el Chromium, el resto de las ramas del sistema no se caen porque no dependen de que funcione sobre el Chromium Browser. ¿Se ve claramente? Entonces, el sistema operativo no basa su estructura en un navegador que soporta sobre ese navegador todas las aplicaciones,
Si una de esas aplicaciones, por ejemplo esta, se cae, se rompe, no funciona, el resto de las ramas del sistema siguen funcionando. Esa es una de las razones por las cuales el sistema operativo Linux decimos que es más estable. Decimos justamente que es más estable por eso, porque corre los procesos en forma de árbol. Esto lo iremos viendo con más detalle, obviamente, cuando nos metamos dentro del estudio particular de este sistema operativo. Y nos vamos a meter y vamos a trabajar ahí y vamos a ver cómo estos procesos funcionan, cómo los lanzamos, cómo los más recursos, cómo los matamos, cómo los volvemos a correr, cómo los corremos en primer plano, cómo los corremos en segundo plano. Van a ver que todo eso se puede hacer con las aplicaciones. Por eso nos basamos en que nosotros tenemos el control del sistema operativo. El sistema operativo no nos controla a nosotros, no nos dice lo que podemos hacer sobre él. Nosotros le decimos qué tiene que hacer con cada uno de los procesos. En esto basamos una de las características, que es la estabilidad del sistema para trabajar. Además de esto, el sistema operativo, por lo menos el que vamos a usar nosotros, tiene distintas versiones y distintos estados. ¿Por qué digo esto? Porque en los sistemas operativos de tipo Debian, primero tenemos una versión estable. ¿Sí? Estable significa que esa versión tiene todo probado y funciona. ¿Por qué tiene todo probado y funciona? Porque antes hay una versión inestable en la cual se prueban todas las aplicaciones. Cada vez que sale una aplicación cualquiera, cualquiera que sea, una persona se encarga de seguir el proceso de esa aplicación. Por ejemplo, yo tengo un programa que saca fotos. Es la primera versión del programa que saca fotos, no importa qué, saca fotos. Entonces, la dejo libre, hay un maintainer que dice, a mí me gusta esta aplicación, o me voy a encargar de seguir su desarrollo. Si esta aplicación crece, si muere, si el desarrollador no la sigue trabajando más, lo que sea. Entonces, primero, el maintainer, la persona que es el encargado de seguir esta aplicación, la sube a una versión inestable de Debian. Empieza a ver su maduración, empieza a ver si los usuarios aportan datos para que esta aplicación funcione más y demás. Y en algún momento esta aplicación pasa a una versión, si esto sigue funcionando, como les digo, pasa a una versión de pruebas o de testing. En la versión de testing se sigue probando, se ve la estabilidad, si funciona, si se cae, si funciona con todos los entornos gráficos, si solo funciona con uno, qué problemas tiene, cuántas librerías necesita. O sea, se va puliendo un poco más la aplicación y se la va probando mientras se sigue viendo su desarrollo. Y por último, esta versión del programa es incluida, si esta aplicación obviamente sigue, esta aplicación es incluida en la versión estable. Como aproximadamente cada 2 años se cambia de versión, por lo menos sabemos que si empezó en inestable y luego pasó a testing y luego pasó a estable, la aplicación tiene por lo menos entre 2 y 4 años de maduración. Es una aplicación que ya está probado que funciona. Por lo tanto, podemos estar seguros que esta aplicación es bastante estable. Es bastante estable y funciona. Por lo tanto, la podemos usar con confianza dentro de los parámetros que tenemos para trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que es estable? Primero, porque Linux corre procesos en forma de árbol, y ya vamos a hablar mucho de árboles en todo el sistema operativo. Y segundo, porque en esta distribución particularmente que estamos usando nosotros, los programas pasan por distintas etapas hasta llegar a la versión estable del sistema. Yo no sé si es mejor o peor, como decíamos. Los programas están probados por una comunidad, que están probados por una comunidad. Eso sí lo podemos decir tranquilos. El sistema operativo Linux, como les decía, tiene un mejor manejo de la cola de procesos. Además de todo lo que les estaba diciendo, de que corren los procesos en forma de árbol. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué
¿por qué decimos, digamos, y seguimos hablando de esto de la estabilidad? De nuevo, esto lo vamos a seguir viendo y lo vamos a profundizar cuando veamos procesos, pero les quiero adelantar algo. El sistema operativo trabaja con los procesos como si fueran en fila. Una fila de procesos. Tengo una fila de procesos a los que el sistema operativo les otorga recursos. Estos procesos se los voy a graficar acá para que lo vean en una consola de texto. Los procesos en el sistema corren con una disposición que es la siguiente. Los procesos más críticos, el sistema operativo tiene una fila de procesos a los cuales le va pasando recursos. ¿Sí? Cuando el sistema operativo le otorga recursos a un proceso que está en una fila, al proceso lo pone a dormir. Entonces, el sistema operativo le otorga recursos al proceso. Cuando el sistema operativo le otorga los recursos, al proceso lo pone a dormir. El sistema le vuelve a preguntar si necesita recursos o el usuario hizo clic en alguna aplicación. Entonces el proceso se pasa a run. Terminó de correr y el sistema operativo, en vez de seguir otorgándole recursos a un proceso que no lo necesita, lo pone a dormir nuevamente. Dormir no es lo mismo que matar. ¿Por qué digo esto? Vieron que nosotros cuando dormimos consumimos menos recursos que lo que consumimos cuando estamos caminando por la calle, corriendo o trabajando. Estamos en un estado de menor uso de energía. El sistema operativo a estos procesos los mantiene vivos con poca energía, digamos, y los pone a dormir. Si el usuario ejecuta una tarea sobre el proceso, puede ser un clic de un mouse, tocó un botón, le pasó el mouse sobre, el sistema operativo inmediatamente ese proceso lo pone a correr. Y si detecta que el usuario en un determinado tiempo no está haciendo nada, el proceso se pone a dormir. Esta es la secuencia que siguen los procesos en Linux. Si se mueren, obviamente no tengo ningún tipo de proceso y se murió, lo maté. Pero los procesos que están corriendo en el sistema trabajan de esta manera. De manera tal que el sistema operativo corre con la gran mayoría de los recursos para poder otorgarle a otros procesos que se van a lanzar. Hay un comando muy lindo que se llama htop que muestra cuál es la cantidad de recursos que tiene el sistema, procesadores 4, memoria y swap, cuántas tareas están corriendo y demás. Entonces tenemos siempre en nuestro sistema operativo la posibilidad de monitorear cuántos recursos nos quedan para trabajar con estos procesos. Entonces, nuestro sistema operativo, por eso decimos que es más estable que los otros sistemas operativos. Nada más que por eso. No decimos que es mejor, decimos que es más estable. Bien, algunas cosas que nos podemos también hacer las preguntas, o nos pueden hacer las preguntas cuando empecemos a trabajar en Linux, ¿no? Y nos dicen, vos estás estudiando Linux, ¿no es cierto? Ahora, ¿podés hacer lo mismo en Linux que en Windows? Y es distinto, ¿no es cierto? Te tenés que acostumbrar, pero sí podés hacer las mismas cosas. ¿Qué podés hacer? Vos necesitas escribir en una planilla de cálculo, necesitas guardar datos en una base de datos, necesitas escribir presentaciones. Bueno, para eso tenés una aplicación que se llama LibreOffice, que tiene todo ese tipo de programas. Ahora la voy a lanzar para que vean. Esta aplicación que se llama LibreOffice tiene una característica que lo diferencia del resto de las aplicaciones de oficina, que es la siguiente. Tiene un solo motor para hacer todo lo que se necesita. Por ejemplo, el Writer comparte el motor con la planilla de cálculo, con el libro de calc, o con las presentaciones de Impress, o con los dibujos de Draw,
o con las bases de datos que tiene incorporadas. Hay un mismo motor para correr todas las aplicaciones. De manera tal que esto es muy importante porque hace la estabilidad de este sistema. Les puede gustar o no, pueden hacer las mismas cosas o no, pero lo interesante es esto del LibreOffice. Que todas las aplicaciones comparten el mismo motor. ¿Qué significa esto? Que si yo levanto una instancia de LibreOffice para crear un documento y luego levanto una planilla de cálculo, no es que estoy levantando otra aplicación nueva, planilla de cálculo, para crear una planilla de cálculo, sino que todo está incorporado en el mismo motor sobre el cual corre el Writer. Por lo tanto, esto hace que la aplicación corra más rápido. Es como que todo está incorporado, digamos, a un motor desde el cual se lanzan aplicaciones. No es que son muchos motores distintos, uno para la planilla de cálculo, otra para las presentaciones, otro para el Writer, porque esto lo que haría sería levantar y requerir más recursos. Entonces lo que pensaron esto, dijeron, hagamos un mismo motor y sobre este motor corramos todas las aplicaciones. Eso me parece fundamental a la hora de trabajar con una aplicación de este tipo. ¿Por qué? Porque corre más rápido y aprovecha mejor los recursos del sistema. Tarda por ahí un poquito más en levantar, pero una vez que levanta, está disponible para levantar una planilla, una presentación o lo que sea. Entonces, cuando necesito crear una planilla o una presentación sobre un documento de Writer, lo hace mucho más rápido. Es mucho más eficiente de esa manera. A eso me refería. O sea, tienen una aplicación para trabajar con planilla de cálculos, base de datos y todo lo demás. Sí, tienen una aplicación. ¿Cómo se llama? LibreOffice. Después, otra cosa que se les puede ocurrir trabajar, que es interesante. Navegar por internet. Bueno, para navegar por internet, muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, Firefox, por ejemplo, Chrome, por ejemplo, Chromium, que es el que estoy usando en este momento. Navegadores de lo que se les ocurra. Pueden usar Opera, pueden usar algunos interesantes si les gustan ese tipo de aplicaciones y les gusta probar. Para lectores de PDF tienen uno por defecto que se llama XPDF. ¿Sí? XPDF. También tienen el Acrobat Reader. Para escuchar música tienen el VLC. No es un reproductor de música. Esto es un servidor de VLC. Podrían hacer streaming para que alguien se conecte y vea el streaming que ustedes están haciendo reproduciendo cosas con VLC. Uno o varias personas que se conecten a su propia máquina para reproducir cosas por el VLC. Si ustedes trabajan en una red cableada, podrían inclusive reproducir para una red que es una red de streaming, justamente. O sea, es muy poderoso trabajar con esta aplicación. A ver si quieren, se las muestro, creo que la tengo por acá. El VLC es multiplataforma, lo pueden usar en distintas plataformas también, no solo en Linux, también corre sobre Mac, y además de correr sobre Mac, puede correr sobre el otro sistema, que es el sistema de las ventanitas. Puede correr sobre el sistema de ventanitas sin ningún problema. Está muy buena la aplicación, no solo esto, sino porque permite, como les decía, a ver si me deja mostrarles. Bueno, si hacen clic en el medio, ustedes podrían abrir ubicación de red e inclusive, a ver si puedo capturar esta parte, hasta inclusive podrían reproducir un medio de red por acá. O sea, se podrían conectar a un YouTube, a una determinada página de YouTube y reproducirlo a través de VLC. Le digo porque lo he usado. Estas cosas que les estoy mostrando las he usado y por eso les digo que funcionan. Pueden abrir un URL y reproducir una URL desde acá.
Podrían capturar una cámara y reproducir una cámara, streamear para afuera. O sea, el VLC es muy completo. Es muy completo para trabajar, ¿sí? Yo lo he usado mucho para reproducir contra un streaming. Una vez nos pidieron que hagamos cosas así medias locas en la universidad, como por ejemplo reproducir un medio, tener un YouTube dentro de la universidad, por ejemplo. Tener un YouTube en la universidad para no tener que gastar dinero o estar streameando hacia afuera cuando podíamos tener todo para adentro. Bueno, todas las pruebas de streamear para crear un reproductor tipo YouTube, que no es YouTube obviamente, la hicimos con VLC. Levantábamos el VLC, streameábamos contra nuestro servidor, que es muy lindo de ver y muy lindo de configurar, y si en alguna de las clases que veamos también se los voy a mostrar como un éxito de una aplicación. Y todas las pruebas las hicimos con este reproductor que se llama VLC. Es muy poderoso y muy lindo, y funciona muy bien. Funciona muy bien. También tenemos para diseñadores, gente que se dedica al diseño gráfico, una aplicación que se llama GIMP. Esta aplicación que se llama GIMP les permite retocar una imagen, tocarla, crearla, modificarla, hacer todo este tipo de cosas. Sería como nuestro Photoshop, digamos, del mundo libre, una cosa así. Bien, ¿se pueden usar programas de Windows en Linux? Sí, se pueden usar programas de Windows en Linux con un emulador. No sé si el 100% de los programas que usan en el sistema operativo de ventanas se pueden usar en los sistemas libres. Pero lo que sí sé es que existen emuladores que les permiten correr programas de Windows en Linux. Uno de ellos se llama Wine. Es un programa que les permite correr aplicaciones de Windows en Linux. Tienen que trabajar un poco. A veces hay que instalar algunas DLL para que funcione. No sale tan fácil, digamos. No sale tan fácil. Pero hay un montón de programas que les permiten correr como el Crossover o como el Wine, que les permiten correr aplicaciones de Windows en Linux. Generalmente hay que copiar algunas DLL, rezar un poco y demás, pero les permite correr algún tipo de aplicaciones. Yo he visto correr, por ejemplo, Photoshop o el Internet Explorer, inclusive sobre sistemas de tipo libres como Linux. También programas que son multiplataforma, como por ejemplo VirtualBox o VMware, que son programas emuladores, programas que permiten virtualizar sistemas. Si yo instalo el VirtualBox o el VMware, voy a poder instalar sobre mi máquina cualquier sistema operativo y correr cualquier sistema operativo sobre mi máquina sin romperla. De hecho, nosotros en las primeras clases siempre aconsejamos que instalen el VirtualBox, y sobre ese VirtualBox les damos una máquina virtual para que puedan trabajar y que no rompan nada, por lo menos de entrada. Después sabemos que esto se queda un poco corto para la parte de servidores, entonces preferimos instalar algunas otras aplicaciones. Esto lo vamos a ver también en el curso de virtualización, por ejemplo, cómo instalar servidores de virtualización, pero ya estamos suponiendo que tenemos un equipo dedicado para virtualizar equipos y que la gente se va a conectar desde afuera y demás. Bien, siguientes preguntas que se pueden hacer. Algunas preguntas que ustedes se pueden hacer también todo el tiempo. Ahora, yo tengo mi sistema operativo, tengo un doble buteo. Tengo un buteo en Linux y otro buteo con Windows. Pero cuando yo buteo con el sistema operativo Linux, ¿puedo acceder a los recursos
que se encuentran o los archivos que se encuentran en una partición de Windows? Sí, se puede perfectamente. O sea, podemos montar una partición de Windows, podemos montar una partición de Windows y una vez que montamos esa partición de Windows, acceder a los datos que están en esa partición. Podemos acceder a los datos montando la partición y accediendo a la partición como si fuera un sistema de archivos igual a los sistemas de Linux. O sea, los podemos manejar de la misma manera. Ya también vamos a ver cómo hacer ese proceso. Los dispositivos de mi computadora son compatibles con GNU Linux. La gran mayoría sí. O sea, todos los dispositivos vienen con drivers. Ustedes lo saben, que cuando terminan de instalar un sistema operativo de ventanas tienen que después instalar los drivers. O antes pasaba más todavía. El fabricante les da unos drivers para que ustedes puedan instalar y puedan usar ese dispositivo. Acá hay varias cosas que puede que sí y puede que no. Hoy estamos ya muy avanzados en los sistemas operativos libres, por lo tanto lo que ocurre es que los fabricantes suelen tener instaladores de programas para ambos sistemas operativos, o al revés. Ustedes pueden preguntar hoy en día si tal dispositivo está soportado para alguna distribución de Linux. Esto lo podrían preguntar y ya es algo como que la gente de los vendedores, la gente que vende y especializada sabe que esto existe. Acá la pregunta siempre es un poco al revés, ¿no es cierto? Yo quiero comprar este dispositivo y tengo que saber si va a ser compatible o no va a ser compatible con Linux, si no me quiero pelear con el dispositivo. Tengo que buscar el driver, compilarlo y demás. Hay veces que se puede hacer esto y otras veces que no. ¿Puedo crear o editar video con GNU Linux? Sí, hay muchas distribuciones que están diseñadas específicamente para trabajar con sonido y video en Linux. Hay una distribución que es argentina, que se llama Musix, que la hizo un muchacho argentino justamente, que es músico, y que reunió un montón de programas en una distribución que eran para uso de música, ¿no es cierto? Para hacer todo el tema de retoque de sonido, para hacer el tema de renderización de sonido, trabajo con sonido y demás. No soy un experto tampoco en esto, pero sí conozco y he visto trabajar Musix, que tiene hasta programas para escribir música y que se pueden ver. Y otra distribución que está muy bien hecha para trabajar con todo lo que es sonido y trabaja muy bien con tiempo real es una distribución que se llama Ubuntu Studio, que está diseñada también para trabajar con tiempo real sobre todo. Si bien los kernels más nuevos ya soportan lo que es el tiempo real de procesamiento de audio y video, hasta hace un tiempo esto no era posible, y Ubuntu Studio lo que hacía era trabajar justamente con esta parte de tiempo real y lo hace muy bien. Redes Wi-Fi. Sí, esto lo habrán visto, lo habrán sentido y lo habrán sufrido si trabajaron alguna vez con Linux, y si no trabajaron lo van a sufrir a partir de ahora. El tema de las Wi-Fi. ¿Tiene todo soporte para Linux, todas las placas de red de Wi-Fi? ¿Y Linux tiene a su vez soporte para todos los protocolos de Wi-Fi? Sí. Sí. Para todas las placas de Wi-Fi, algunas no vienen incorporadas en el núcleo, por lo tanto hay que compilar un driver. Pero funcionan, digamos. Funcionan, hay que compilar, hay que trabajar. Vamos a ver cómo solucionar alguno de esos problemas. Archivos comprimidos. ¿Sí? Archivos comprimidos. ¿Podemos comprimir archivos en Linux? Sí. Podemos comprimir en los formatos más tradicionales, zip, para que sea compatible con el sistema operativo de ventanitas, por ejemplo.
Pero también podemos trabajar en RAR para que sea compatible con Mac. También podemos trabajar con formatos O7zip, como tienen ahí en la pantalla, en el PDF este que están viendo. O también podemos trabajar con formatos de tipo Linux, que son GZ, TarGZ, BZ2, etcétera, que ya también iremos viendo. O sea, ¿se puede comprimir en Linux? Sí, se puede comprimir. ¿Se puede trabajar sin comprimir? Sí, se puede trabajar sin comprimir. Digo, con archivos TAR, secuenciales, que se usan mucho en backup. Archivos secuenciales que van guardando un archivito atrás del otro de manera secuencial. Estos son archivos TAR y se usan mucho en el tema de backups para encontrar rápidamente y restaurar rápidamente archivos si estos se borraron. También vamos a hablar de compresión y descompresión en una parte especial del curso. Obviamente, una parte especial del curso va a ser cómo comprimir, descomprimir archivos y qué hacemos una vez, por qué comprimir y descomprimir archivos, para qué nos sirve. Siguientes preguntas que nos pueden hacer o que nos hacemos todos los días de nuestra vida. ¿Funciona Linux para servidores? Sí, el 90% de los servidores del mundo corre sobre esta plataforma, que es una plataforma de tipo libre. Es una plataforma libre, o sea, Linux es libre, de libre distribución, y hace que funcione el mundo de Internet, por ejemplo. Si bien hay sistemas propietarios que fueron los primeros que se usaron para trabajar con servidores, pueden ser servidores de datos, pueden ser servidores de DNS, pueden ser servidores de correo, pueden ser servidores de archivo, pueden ser todo tipo de servidores. Había equipos y sistemas operativos propietarios que lo hacen y lo hacían. Pero cuando Linux irrumpe en el mercado, en la década del 90, es como que esto empezó a tambalear un poco. Las empresas empezaron a mirar Linux con otros ojos. Y hoy Linux tiene algo que es muy lindo, que es lo que se llama la escalabilidad. El mismo sistema operativo, el mismo núcleo que tiene esta máquina con la que estoy transmitiendo, si ustedes lo instalan en un servidor, funciona el mismo núcleo con otra aplicación y es un servidor web, por ejemplo. Si este mismo núcleo lo instalan en un teléfono, el mismo núcleo, el mismo kernel, el mismo sistema operativo funciona. De hecho, si alguno de ustedes tienen sistema operativo Android, fíjense en la parte de sistema operativo, justamente característica del sistema operativo, que les va a decir qué versión de kernel de Linux está usando el sistema operativo Android. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el mismo sistema operativo que ustedes tienen instalado en la computadora de su casa, de escritorio, para navegar por internet, depende de lo que le instalen, pues se puede transformar en un servidor web, se puede transformar en un servidor de correo, se puede transformar en un servidor de archivos. ¿Sí? Y esto es así. Si bien hay empresas que tienen pensadas distribuciones especialmente para trabajar como servidores. Ubuntu tiene su Ubuntu Server y su Ubuntu Oficina o su Ubuntu Escritorio. Red Hat tiene su entorno Red Hat Enterprise y Fedora para los que quieran usar cualquier otro sistema, planilla de cálculo, base de datos. SUSE también tiene su parte Enterprise y su parte libre. Su parte Enterprise y su parte libre. Debian es 100% libre. No importa si lo instalan en el escritorio o si lo instalan en un servidor. Es lo mismo. ¿Sí? El mismo kernel instalado en escritorio, el mismo kernel instalado en un servidor. No importa, es lo mismo. ¿Sí? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que si bien el kernel de Linux es el mismo, las aplicaciones que se van poniendo sobre ese kernel son distintas. Entonces esto le da una característica distinta al sistema operativo.
Imagínense esto, en el teléfono celular tengo el kernel que puedo tener en el servidor web de la empresa. Es re loco. Y en mi máquina de escritorio. Entonces, pues en potencia, si hablamos de Aristóteles, por ejemplo, el griego, que hablaba de la potencia, ¿se acuerdan que una semilla en potencia puede hacer un árbol enorme? Bueno, en potencia ustedes tienen un kernel que puede ser transformado, ese sistema operativo, en un servidor o en una máquina de escritorio o en un teléfono. La escalabilidad del sistema operativo pasa por toda la rama de la escalabilidad que se les ocurra. Ni hablar que ese mismo kernel puede estar en un dron, puede estar en una heladera que tenga internet de las cosas, en un sistema de tipo Arduino o en lo que se les ocurra. El mismo sistema operativo, el mismo kernel puede escalar a distintos objetos. En el futuro, cuando andemos en drones o en motocicletas que vuelen en vez de en autos que estén pegados al piso, seguramente el sistema operativo que va a controlar el joystick o que va a controlar la altitud y qué sé yo, va a ser un sistema operativo Linux. ¿Por qué? Porque imagínense que estoy volando a 200 metros de altura con un sistema operativo y le agarra un virus. ¿Sí? Le agarra un virus al equipo, me maté, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que los sistemas operativos de tipo Linux, digamos, son un poquito más seguros que los otros, ¿no? Imagínense que a alguien se le ocurre en el dron estar navegando, estamos a 200 metros de altura con un joystick manejándonos para ir a un determinado lugar, ¿no es cierto? Y se nos ocurre abrir una aplicación y esa aplicación tiene un virus y nos vamos a pique, digamos. Entonces, esto en los sistemas operativos de tipo Linux no ocurre tan seguido porque no trabajamos con root y los usuarios que no son root no pueden instalar cosas que afecten al sistema operativo. Por lo tanto, las aplicaciones son independientes, como les decía, así como hay aplicaciones que corren en una rama de usuario, hay aplicaciones que corren en una rama de usuario administrador. Y una rama no es igual a la otra. Si algo pasa en esta rama, no pasa en esta. El sistema operativo sigue funcionando. Digamos, se me rompió la aplicación que, no sé, no me muestra la velocidad, pero no me caí en picada, digamos. ¿Se entiende? Porque eso es otra aplicación distinta, corre en otra rama. El árbol sirve para explicar todas este tipo de cosas. Una cosita más respecto de servidores y servicios. Seguramente ustedes se van a preguntar si puedo trabajar en un entorno de dominio. Supónganse que ustedes están acostumbrados, no digo que todos, pero supónganse que ustedes están acostumbrados a llegar a la empresa o la gran mayoría de la gente, conectarse, registrar su usuario y su contraseña, y este usuario y esta contraseña no es local, está guardada en un servidor remoto, y ese servidor remoto le otorga permisos al usuario para que pueda acceder a algunas carpetas compartidas, que pueda guardar sus documentos ahí, que estos documentos estén backupeados y demás, ¿sí? Bueno, esto se puede hacer en Linux, ¿sí? Yo tuve la suerte suerte entre comillas, ¿no? Porque al principio no lo veía así, digo, de tener la posibilidad de migrar todo un dominio de una universidad completa de usuarios en un sistema de tipo ventanitas que terminaba con 2000 a un sistema de Samba 4. Con una característica que es los usuarios no se tenían que dar cuenta que habíamos migrado. ¿Sí? O sea, todo tenía que funcionar exactamente como estaba funcionando. No había posibilidad de error, o sea, no le podíamos cerrar. Bueno, creamos un dominio en Samba 4, migramos los usuarios de ese 2000 a ese Samba 4, migramos las compartidas a un servidor centralizado, dimos los permisos a las carpetas de acuerdo a los usuarios y los grupos que tenían en ese sistema y
todo funcionó y sigue funcionando, toco madera, de la misma manera. O sea, puedo hacer lo mismo en tener, digamos, un servidor que registre los usuarios, que no sea de ventanas, y todos los usuarios del otro lado que usen sistema de ventanas para conectarse con usuario clave y recibir las carpetas compartidas, su perfil y el acceso a las impresoras, a los recursos y a todo lo que esos usuarios tienen. Sí, es posible, funciona, se hace, se configura y anda bien. Hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo, no es tan fácil como hacer clic y que se instale y ya está. Sí, hay que trabajarlo un poco, hay que tocar archivos de configuración, hay que compilar, pero anda bien. Sí, pero anda bien. Y saben lo que está pasando. Ustedes me pueden preguntar, sí, pero yo en Windows tengo mi servidor PDC y mi servidor BDC, porque si este se cae, el otro no. Bueno, acá tenemos tres. Todos los tres funcionan de la misma manera, si bien hay uno que se presenta a todo el mundo y replica las bases de datos en todos los demás. Hay tres servidores de ese tipo. Si uno se cae está el otro, si el otro se cae está el otro. Y un servidor más, un cuarto que está como para compartir, carpetas compartidas. Entonces, ¿se puede hacer lo mismo en los sistemas operativos Linux que en Windows? Sí, inclusive podemos emular la validación de usuarios. Validar la emulación de usuarios de dominio, o sea, tener un dominio AD, un Active Directory, pero que la gente no se dé cuenta que eso es un Linux. Y ellos siguen trabajando de la misma manera y no le tocamos nada del escritorio, ni de las compartidas, ni de nada. O sea, todo sigue funcionando de la misma manera. Les repito, esto a mí me parecía de otro mundo. Nos llevó bastante tiempo hacerlo. Nos llevó un año de pruebas, porque no había, en su momento cuando lo hicimos no estaba toda la documentación muy aceitada. Tenía problemas de servidor de nombres, y le tuvimos que poner el servidor de nombres bin, que es el mismo que vamos a ver nosotros en el curso. O sea, ese servidor Linux trabaja con un programa de DNS que no está incorporado dentro de sí mismo, sino que es el que usa cualquier persona que navegue por internet. O sea, es re loco y funciona así. Funciona de esa manera. Se pueden hacer cosas que vos decís, no, esto no existe. Sí, existe. Hay que trabajarlo, hay que concentrarse, hay que leer mucho. El trabajo de sysadmin tiene estas características que son fantásticas, que es la característica de estudiar mucho una aplicación, implementarla, buscarle los detalles, sacarle provecho, hacer lo que se les ocurra. El universo con el cual se pueden encontrar de aplicaciones es fantásticamente grande. Hay aplicaciones para biblioteca, hay aplicaciones para file servers, hay aplicaciones para correo electrónico, hay aplicaciones para web server. Sobre los web servers ustedes pueden armar un servidor de streaming y tener streaming en tiempo real en un servidor. O sea, se pueden hacer millones de cosas. En algún momento también les voy a mostrar, cuando avancemos en el estudio, cómo armar su propio servidor de streaming para tenerlo ustedes mismos, si lo tienen una empresa, y poner carteles electrónicos en toda la empresa para desplegar mensajes que quieran dar. O sea, se puede hacer lo que se les ocurra. Esto sale mucha plata, digamos, ¿no? Poner todo esto que les estoy diciendo, si ustedes tienen que contratar, supónganse un servicio descentralizado de usuarios, y le van a cobrar la licencia, más los usuarios que puedan acceder, más la licencia de no sé qué, más tantos usuarios para no sé cuánto, y ahí está limitado para no sé cuánto. Acá es todo libre, o sea, acá no hay nada limitado, todo lo pueden hacer libremente. Todo lo pueden hacer libremente, pueden instalar, desinstalar, borrar, nadie les va a cobrar nada. Se van a tener que tomar el tiempo de investigar, de planear, de pelearse con la aplicación, de discutir con sus compañeros, esto lo hacemos así, esto lo hacemos así, hacer gráficos en pizarrones. O sea,
Me ha pasado de tener que hacer, era tan grande, son tan grandes las complicaciones y las conclusiones que vamos sacando, que escribimos en pizarrones que borramos al otro día porque nos dimos cuenta que eso no iba por ese lado y que tiene que ser por otro. Instalar aplicaciones de servidores que no cumplían la funcionalidad, decir, che, llegamos hasta acá, no podemos avanzar, esto no va por este lado, sigamos por allá. Está bien, yo trabajo en un lugar donde me permiten hacer eso, pero lo que trato de hacer después es transmitirles a ustedes la experiencia, decirles, muchachos, vayan por acá, vayan por acá, no vayan por allá porque está la pared, guarda con eso. Entonces, tratamos de transmitir esa experiencia. A lo largo del estudio que vamos a ir avanzando juntos, vamos a tratar de ver todas estas cosas, cómo funcionan todas juntas. Bueno, en la última diapositiva que tengo para mostrarles hay un sitio que les muestra las equivalencias entre las aplicaciones de Linux y Windows. Este sitio les va a mostrar algunas equivalencias entre distintos navegadores, por lo menos, que existen, programas de correo electrónico, clientes de correo electrónico, lectores de noticias, gestores de descarga, clientes FTP y servidores FTP, chats de IRC, mensajería electrónica, clientes de Jabber, conferencias, clientes de conferencia, aplicaciones tipo Skype. Bueno, tienen un montón de aplicaciones. Y por último, si quieren, ya la clase que viene vamos a trabajar con VirtualBox, así que en este link, que es el último que tienen en el PDF, van a poder encontrar en el blog cómo crear una máquina Linux sobre VirtualBox desde cero, y los Guest Additions de VirtualBox que son necesarios para que todo funcione con normalidad y que puedan usar, copiar y pegar entre la máquina virtual y la máquina física y todo lo demás. En la página que tienen en el último link del PDF que estamos viendo hoy, van a tener también el tema de cómo crear una máquina virtual en VirtualBox desde cero. La próxima clase vamos a trabajar con eso específicamente para que ustedes puedan ver cómo crear, instalar un sistema operativo tanto desde cero como desde una máquina virtual que nosotros le proveemos, para que ustedes no tengan el problema de si no lo puedo instalar, ¿qué hago? Entonces, la próxima vamos a trabajar con eso, y el último link tiene que ver con algo que tienen que ver para la próxima clase. Bueno, una cosita más que les voy a dejar en el campus es el fixture de todas las clases que vamos a tener. El fixture de todas las clases que vamos a tener lo voy a poner en el campus cuando terminemos la clase. Bueno, llegamos al final de esta videoclase de hoy, así que seguimos en el chat. Yo ahora me voy a conectar. Recuerden la dirección del chat. Voy a dejar de transmitir y me voy a conectar al chat para que si tienen alguna pregunta me la puedan hacer. Recuerden que el link del chat está en el campus.